Hola, ¿cómo estamos todos? Ya estoy aquí con ustedes de nuevo. Hoy es jueves, día que nos toca leer nuestra Santa Biblia. Así es de que pues les agradezco primeramente que estén aquí conmigo para otro día más de estar leyendo nuestra Santa Biblia, que es muy bonitas historias, muy bonitas enseñanzas y todo lo que nos platica, todo el paso de nuestro Señor Jesús, todos sus milagros, todas sus enseñanzas y pues ahora sí que nos deja mucho que aprender aquí en nuestra Santa Biblia. Así es de que me da gusto que estén aquí y a todos ustedes que están por primera vez visitando aquí mi canal, los invito para que cada martes y jueves se unan con nosotros a leer la Santa Biblia. Y pues claro, también los invito para que se suscriban a mi canal, accionen su campanita para que siempre estén recibiendo todos mis nuevos tutoriales. Y si quieren ayudar a una persona de las que ustedes quieran o a muchas personas, para que refuercen su fe, para que se unan con nosotros, es bien simple. Lo único que tienen que hacer es compartir mi tutorial e invitarlos a que cada jueves y cada martes o martes y jueves, como sea, pues siempre aquí estamos, ¿ok? Bueno, pues sin más ni más, en el capítulo, nos quedamos en el video del martes, en Marcos capítulo 10, versículo 52, así es de que vamos a proseguir. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a comenzar con el capítulo 11, versículo 1, y esto habla acerca de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Así es de que continuemos. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y Betania, al pie del monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan a ese pueblo que ven enfrente y apenas entren encontrarán un burro amarrado que ningún hombre ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y tráiganlo aquí. Y si alguien les pregunta por qué hacen eso, contesten: el Señor lo necesita, pero se lo devolverá cuanto antes. Y se fueron y encontraron en la calle al burro amarrado delante de una puerta y lo desataron. Algunos de los que estaban ahí les dijeron: ¿por qué sueltan ese burro? Y ellos les contestaron lo que les había dicho Jesús y se lo permitieron. Trajeron el burro a Jesús, le pusieron sus capas encima y Jesús montó en él. Muchas personas extendían sus capas a lo largo del camino, mientras otras lo cubrían con ramas cortadas en el campo. Y tanto los que iban adelante como los que seguían a Jesús gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y ahí viene el bendito reino de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y se fue al templo. Observó todo a su alrededor y siendo ya tarde, salió con los 12 para volver a Betania. Y pues aquí ya se termina el versículo 11. Vamos a comenzar con el versículo 12 que habla acerca de que Jesús maldice a la higuera. Vamos a ver por qué. Ok, bueno, sigamos leyendo. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. A lo lejos divisó una higuera llena de hojas y fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó, pero no encontró más que hojas, pues todavía no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: que nadie coma fruto de ti nunca jamás. Y sus discípulos lo oyeron. ¿Cómo ven? Bueno, pues ahora el versículo 15 que vamos a comenzar habla de que Jesús expulsa del templo a los vendedores. Así es de que continuemos. Llegaron a Jerusalén y Jesús fue al templo. Comenzó a echar afuera a los que se dedicaban a vender y a comprar dentro del recinto mismo. Volcaba las mesas de los que cambiaban dinero, los puestos de los vendedores de palomas
y no permitía a nadie transportar cosas por el templo. Luego se puso a enseñar y les dijo: ¿No dice Dios en la Escritura: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Y los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se enteraron de lo ocurrido y pensaron deshacerse de él. Le tenían miedo al ver el impacto que su enseñanza producía sobre el pueblo. Cada día salían de la ciudad al anochecer. Como ven. Y bueno, pues ahora el versículo 20 va a hablar de el poder de la fe. Así es de que continuemos. Ya ven, vamos a poner mucha atención porque va a hablar de algo bien importante, el poder de la fe. Ok, bueno, cuando pasaban de madrugada los discípulos vieron la higuera. La higuera es que estaba seca hasta la raíz. Y Pedro se acercó y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió: Tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a ese cerro: levántate de ahí y arrójate al mar, sin duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas. ¿Ya vieron? Así es de que Dios nos dio, nuestro Padre nos dio el poder de que con nuestra fe y con todo nuestro ser creamos cuando vamos a pedir algo y se nos concederá. Así es de que, bueno, pues ya sabemos. Bueno, ahora el versículo 27 va a hablar de que con qué autoridad haces esto. Vamos a ver quién le va a decir. Continuemos. Volvieron a Jerusalén y mientras Jesús estaba caminando por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías y le preguntaron: ¿Con qué derecho has actuado de esa forma? ¿Quién te ha autorizado a hacer lo que haces? Y Jesús les contestó: Les voy a hacer yo a ustedes una sola pregunta, y si me la contestan les diré con qué derecho lo hago, lo que hago. Ok, entonces les dice: háblenme del bautismo de Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de los hombres? Y ellos comentaron entre sí: si decimos que este es asunto y obra de Dios, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Pero tampoco podrían decir delante del pueblo que era cosa de hombres, porque todos consideraban a Juan como un profeta. Por eso respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús les contestó: entonces tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Cómo ven? Bueno, pues hasta aquí se terminó nuestro capítulo 11 y vamos a comenzar con el capítulo 12, versículo 1, y va a hablar de la parábola de los viñadores asesinos. Así es de que comencemos. Jesús entonces les dirigió estas parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y construyó una casa para el celador. La alquiló después a unos trabajadores y se marchó al extranjero. A su debido tiempo envió a un sirviente para pedir a los viñadores la parte de los frutos que le correspondían. Pero ellos lo tomaron, lo apalearon y lo
se los despacharon con las manos vacías y envió de nuevo a otro servidor y a este lo hicieron en la cabeza, a este lo hirieron, en la cabeza y lo insultaron y mandó a un tercero y a este lo mataron y envió a muchos otros, pero a unos los hirieron, a otros los mataron y todavía le quedaba uno. Ese era su hijo muy querido. Lo mandó por último pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores se dijeron entre sí, este es el heredero, la viña será para él, matémosle y así nos quedaremos con la propiedad. Y tomaron al hijo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Ahora bien, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? Vendrá, matará a estos trabajadores y entregará la viña a otros. Y Jesús añadió, ¿no han leído el pasaje de la Escritura que dice, la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra principal del edificio? Esta es la obra del Señor y nos dejó maravillados. Y los jefes querían apresar a Jesús, pero tuvieron miedo al pueblo. Habían entendido muy bien que la parábola se refería a ellos. Y lo dejaron ahí y se fueron. Y ahora el versículo 13 va a hablar del impuesto para el César. Querían pillar a Jesús en algo que dijera y con ese fin le enviaron algunos fariseos junto con la partida de Herodes y dijeron a Jesús, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te inquietas por los que te escuchan, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. Dinos, ¿es contrario a la ley pagar el impuesto al César? ¿Tenemos que pagarlo o no? Pero Jesús vio su hipocresía y les dijo, ¿por qué me ponen trampas? Tráiganme una moneda que yo la vea. Y le mostraron un denario. Y Jesús les preguntó, ¿de quién es esta cara y lo que está escrito? Y ellos le respondieron, del César. Y entonces Jesús les dijo, ok, devuelvan al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Y Jesús los dejó muy sorprendidos. Vean nada más cómo nuestro Señor Jesús les regresaba sus ataques en una forma de enseñanza y además pues de aprendizaje, que ellos hasta se quedaban sin palabras, luego no sabían ni qué decir. Pero bueno, continuemos. Ahora vamos a continuar con el versículo 18, donde resucitan los muertos. Así es de que sigamos. Entonces se presentaron algunos saduceos y esta gente defiende que no hay resurrección de los muertos y por eso le preguntaron, Maestro, según la ley de Moisés, si un hombre muere antes que su esposa sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para darle un hijo, que será el heredero del difunto. Pues bien, había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar herederos. Y así el tercero, y pasó lo mismo con los 7 hermanos. Y después de todos ellos murió también la mujer. En el día de la resurrección, si han de resucitar, ¿de cuál de ellos será la esposa? Pues los 7 la tuvieron como esposa. Y entonces Jesús le contestó, ustedes están equivocados. A lo mejor no entienden las Escrituras y tampoco el poder de Dios. Pues cuando resuciten de la muerte, ya no se casarán hombres y mujeres,
sino que serán en el cielo como los ángeles. Y en cuanto a saber si los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el capítulo de la zarza, cómo Dios les dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y ustedes están muy equivocados. ¿Cómo ven? Bueno, pues ahora vamos a comenzar con el versículo 28 y este habla de el mandamiento más importante. Entonces se adelantó un maestro de la ley y había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Y Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. Y el maestro de la ley le contestó: has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más a todas las víctimas y sacrificios. Y Jesús vio que esta era la respuesta sabia y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. ¿Cómo ven? Qué bonito hablaba nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Les digo y les vuelvo a repetir que qué inmensa alegría haber sido uno de estos 12 apóstoles y que haber estado compartiendo con Él todo ese tiempo. Qué grandes maravillas les pasaron a estos 12 apóstoles, ¿verdad? Bueno, continuemos. Vamos a comenzar con el versículo 35, donde habla de quién es el Hijo de Cristo. Continuemos. Mientras Jesús enseñaba en el templo, preguntó: ¿por qué los maestros de la ley dicen que el Mesías será el hijo de David? ¿Por qué el mismo David dijo, hablando por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que se ponga tus enemigos debajo de tus pies? Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser hijo suyo? Y mucha gente acudía a Jesús y lo escuchaba con agrado. En su enseñanza Jesús les decía también: cuídense de esos maestros de la ley, a quienes les gusta pasear con sus amplias vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar asientos reservados en las sinagogas y en los banquetes. Incluso devoran los bienes de las viudas mientras se amparan detrás de las largas oraciones. ¿Con qué severidad serán juzgados? Wow. O sea que aquí él está hablando de, pues, de los maestros que estaban ahí en ese tiempo hablando de la ley de Dios, según. Pero miren, o sea que a final de cuentas todos vamos a ser juzgados y más vale que pues todos hagamos todo bien, ¿verdad? Y ir por el camino recto y sobre todo aplicar los dos primeros mandamientos, que es primero amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu amor, sabiduría, inteligencia, fuerza, alma, con todo. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo ven?
Bueno, pues vamos a hablar ahora del versículo 41 donde habla de la ofrenda de la viuda. Ok, continuemos. Jesús se había sentado frente a las alcancías del templo y podía ver cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Pasaban ricos y daban mucho, pero también se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús entonces llamó a sus discípulos y les dijo: yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros, pues todos han echado lo que les sobraba, mientras ella ha dado desde su pobreza y no tenía más, y dio todos sus recursos. ¡Wow! Qué bonito, ¿verdad? Por eso les digo que vengan, reúnanse conmigo para leer la Santa Biblia, porque ya vieron qué de sabidurías nos enseña, qué de buenas enseñanzas nos dejó nuestro Señor Jesús. Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar y vamos a continuar el próximo martes en el capítulo 13, versículo 1, ¿ok? Así es de que, bueno, pues me da mucho gusto que hayan estado aquí conmigo hoy. Les deseo que tengan un bonito y bendecido fin de semana y sobre todo, pues, regalémosle un rato a nuestro Señor compartiendo su Sagrada Biblia y sobre todo leyendo la Sagrada y Santa Biblia para que aprendamos, ¿ok? Así es de que eh, regalémosle a nuestro Señor un poco de nuestro tiempo y sentemos, leamos la Biblia, recemos, oremos y van a ver que todo va a ser mejor para cada uno de nosotros. Mi nombre es Patricia Pucian y les agradezco que estén conmigo. Les mando muchas bendiciones y los espero el próximo martes. Hasta luego y adiós.